Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio donde vamos semana tras semana tras las huellas de nuestro dulce Cristo en la tierra, un lugar donde vamos caminando con el Papa. En esta semana hemos tenido diferentes actividades y hemos tenido, gracias a Dios, también la audiencia general. Una audiencia general que podríamos sintetizar con esta frase: la iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña abierta y capaz de agrandarse. Capaz de agrandarse para recibir cada vez a más hermanos, capaz de agrandarse para poder dar a nuestros hermanos un lugar dentro de nuestra iglesia. Les invito a que escuchemos el resumen de español de nuestro Papa Francisco y luego vamos comentando la audiencia general con distintas frases que vamos a resaltar. Vamos ahora al resumen en español. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la Iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pido al Señor que refuerce en nosotros y en todos los cristianos, especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo de la responsabilidad por la comunión, el diálogo y el encuentro con todos los hermanos sin excepción, para manifestar la fecundidad de la Iglesia llamada a ser madre feliz de muchos hijos. Que Dios los bendiga. Muy bien, ahí teníamos el resumen en español
dicho por nuestro propio Papa Francisco. Ahora vamos a analizar algunas frases generales de la audiencia, porque el resumen en español son solo unos minutos, la audiencia tiene mucha más extensión. El Papa siguió analizando o comentando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta vez comentó el pasaje del Concilio de Jerusalén y también hizo una mención importante que después vamos a comentar sobre la situación de Chile. Nuestro Papa Francisco tiene su corazón puesto junto a nuestros hermanos chilenos y todos los problemas que están pasando. Pero los primeros cristianos, nos dice el Papa en estos comentarios, debatían temas importantes que podían llegar a dividirlos. Por ejemplo, la forma de transmitir las antiguas leyes de Moisés. Es decir, estaba formándose la iglesia y en esa formación de la iglesia había que ver qué papel cumplía esa tradición mosaica, es decir, lo que los judíos vivían a través de Moisés, y cómo se iba a incorporar el nuevo pueblo que componía ahora una parte grande de la iglesia, que eran los paganos. Seguimos con el siguiente comentario y nos dice: había que cumplir todos esos ayunos, rituales de limpieza, normas de purificación ritual y alimentación. ¿No era un mandato de Dios? Sí, lo era, pero tengamos en cuenta lo que hemos comentado en el Caminando con el Papa de la semana pasada. Ya el Señor le había dicho a Pedro: no llames impuro lo que Dios ha purificado, y le mostraba claramente, por un lado, que todos los alimentos eran puros, porque lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su corazón y no lo que entra por la boca, como ya nuestro Señor Jesucristo lo había dicho. Y entonces había que dilucidar cuáles eran los rituales propiamente humanos y cuál era la esencia que tenía que quedar del mensaje evangélico. Por eso a estas alturas todavía no estaban los evangelios escritos. Pablo escribía algunas cartas a las distintas iglesias dando instrucciones, pero se encuentra con esta disyuntiva: ¿tienen que circuncidarse los paganos o no? Un grupo que venía del judaísmo decía que sí, otro grupo decía: ¿por qué? Si ellos vienen y son incorporados, injertados dentro de Cristo desde el paganismo, ¿por qué van a tener que circuncidarse? ¿Es la circuncisión importante o la importancia la tiene en realidad el bautismo, que es la forma de incorporación? Pues así las cosas, y nos dice también el Santo Padre, había que imponerles también a los griegos y paganos lo que decía antes, los nuevos seguidores de Jesús, lo que el Dios de Israel había mandado. Entonces viene ahora la explicación. Vamos a ese primer tip. En estos debates los apóstoles en Jerusalén se vio la naturaleza de la iglesia, que no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña, dice el Papa, y podríamos decir una tienda de campaña, con el segundo tip, capaz de agregar y recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas abiertas. Esto es algo que el Santo Padre ha venido repitiendo desde el inicio de su pontificado. Una iglesia con las puertas abiertas, una iglesia en salida, una iglesia en las periferias existenciales de la humanidad. Una iglesia que está abierta a todos y una iglesia que va a dar la verdad. No es una iglesia proselitista, pero es una iglesia apostólica. No, lo vamos a ver después en el comentario del Ángelus. El Papa hablará justamente de esa misión y de esos misioneros, de esa apostolicidad de la iglesia. Una iglesia que es la portadora de la verdad, no de su verdad, sino de la verdad de Dios.
Una verdad, un depósito de la fe que le ha sido confiado, que no le pertenece en exclusiva, pero que tiene que custodiar, guardar, defender, mantener indeble. Pues todo esto se comprende a través de estas acciones, de estos hechos que los apóstoles tenían que vivir en esa apertura al paganismo que estamos viendo en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles. El siguiente tip nos dirá: Pedro y Santiago, en este concilio de Jerusalén, ustedes recordarán, viene Pablo con Bernabé, vienen también con algunos representantes de la iglesia que eran representantes del paganismo, incorporados del paganismo, y cuentan las maravillas que el Espíritu Santo ha obrado también en los paganos, y vienen a preguntar, ¿qué hacer? Pues ante estas preguntas y ante la disyuntiva, algunos decían, bueno, sí, otros no, Pedro y Santiago, que son columnas de la iglesia, de esa iglesia primitiva, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos, sino a pedirles solo que rechacen la idolatría y todas sus expresiones. Esto es un punto fundamental, es decir, y veámoslo a los ojos del sínodo de la Amazonía que se está viviendo. No podemos decir, bueno, como son pueblos amazónicos, que sigan rindiendo esos cultos paganos. No, la idolatría termina. Se tiene que incorporar la verdad de la fe, y esa verdad de la fe vivida, evidentemente, como un pueblo nuevo. A los paganos no se les dice, compórtense como judíos, circuncídense, pero se les dice, cuidado, ya basta de idolatrías, ya basta de rendir culto a esos dioses que no son dioses. El único Dios es el que nos une, nuestro Señor Jesucristo es el que nos redime, la Santísima Virgen María es la corredentora en el dolor de compasión, y a partir de ahí es donde se ponen los fundamentos de la verdad. En el siguiente tip nos dice el Papa, nos ayuda toda esta situación a entender qué es la sinodalidad y por lo tanto ver que es el método eclesial para reflexionar constantemente, basados en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Ni querer imponer cuestiones humanas, ni querer meter esas cuestiones humanas paganas dentro de la auténtica fe. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que esclarecerá la verdad y el que nos dirá el camino que tenemos que seguir. Un camino que no cambiará porque las verdades de la fe no cambian. Un camino que no se va a torcer a derecha o a izquierda. Un camino que sí podrá incorporarse con esa hermenéutica de la continuidad, de la cual hablaba San Juan 23, de la cual habló también San Pablo VI, y que vivió tan plenamente en su pontificado San Juan Pablo II, Benedicto XVI, y está viviendo nuestro Papa Francisco. Una hermenéutica que incorpora, pero que nunca deja la continuidad del ser propio de la Iglesia. Y terminamos con un comentario más. El viaje de los apóstoles comienza como resultado de una fuerte persecución, la cual, en lugar de detener la evangelización, se convierte en una oportunidad para ensanchar el campo donde sembrar la buena semilla de la palabra. Es decir, los viajes y la expansión del Evangelio se deben a la persecución que se vivía en Jerusalén.
los apóstoles y los discípulos salen, no por el temor a la muerte, sino porque ven claramente que el Espíritu Santo es lo que les pide. Y en ese salir, en esas puertas abiertas de la iglesia, se fragua el crecimiento de la palabra de Dios. Y como último tip, nos dice el Papa, para disfrutar y manifestar la fecundidad de la iglesia, llamada a ser en todo momento madre alegre de muchos hijos. Una iglesia que es esposa de Cristo, una iglesia que es fecunda en el Espíritu Santo, una iglesia que nos cobija y que como tienda de campaña, como dice nuestro Papa Francisco, es capaz de crecer y seguir cobijando a todos los hombres de buena voluntad. Hacemos una pausa y enseguida retornamos. No se vayan, estamos caminando con el Papa. Habemus Papam, Cardinalem Wojtyła, sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Difícil aceptarlo, amigo, te ha llorado tanto corazón, de rodillas sin cansarte vimos que luchaste siempre con amor. En tu partida se sintió que ya no sales más a tu balcón. No temáis, abrid, mas todavía abrid de par en par las puertas a Cristo. Tengan miedo, miren al cielo, tengan miedo, siembren la fe. Juan Pablo el Grande, no te olvidaré, y tu deseo seguiré. Juan Pablo el Grande, te recordaré, pastor sonriente, pastor valiente, pastor viajero de la fe. De Cristo, perseguido más de una vez, abogando por la paz del mundo, hijo de María, no tengan miedo, miren al cielo. Se ve que el Papa debe volver en la Juan Pablo el Grande, no te olvidaré, y tu deseo seguiré. Juan Pablo el Grande, te recordaré, pastor sonriente, pastor valiente, viajero de la fe. México sabe rezar. Sabe cantar. Pero más de todo sabe gritar. México siempre fiel a Dios. No tengan miedo, miren al cielo, no tengan miedo.
dejo como recuerdo y como prenda las palabras de despedida de Jesús que iluminan el futuro y alientan nuestra esperanza. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos caminando detrás de nuestro querido Papa Francisco. Al finalizar la audiencia general, el Papa expresó sus sentimientos respecto a las manifestaciones violentas que se están sucediendo en Chile desde el 18 de octubre. Vamos a escucharlo de su propia voz, va a estar en italiano, después vamos a traducir lo que el Papa dijo, pero creo que es importante para que veamos el sentir del Papa pleno. Adelante. Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Cile. Mi auguro che ponendo fine alle violente manifestazioni attraverso il dialogo ci si adoperi per trovare soluzioni alla crisi e far fronte alle difficoltà che l'hanno generata per il bene dell'intera popolazione. Sigo con preocupación, nos dijo el Papa, lo que está sucediendo en Chile. Espero que poniendo fin a las manifestaciones violentas a través del diálogo, un diálogo, esto lo digo yo, no lo dice el Papa, un diálogo que jamás tenemos que cansarnos de buscar. A través del diálogo se pueda trabajar para encontrar soluciones a la crisis y hacer frente a las dificultades que la han generado por el bien de toda la población. Desde distintos días ya se vienen suscitando toques de queda en distintas ciudades, entre ellas las más importantes como Santiago, Valparaíso, Concepción, y ya se han registrado más de 18 muertos, según la información oficial, la información de las autoridades. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha solicitado o ha presentado ciertas reformas sociales tras estos días de protesta. Ojalá que se encuentre pronto la solución de estos problemas. También el Papa mencionó, como lo hemos dicho la otra vez, los problemas en Ecuador, la inestabilidad que se está generando en distintos países. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? ¿No será que nos estamos olvidando de esto fundamental que dice el Papa, del diálogo? ¿No será que estamos volviendo a poner distancias que hacen que las personas se sientan heridas? ¿No será que cuando las personas reclaman, según derecho, no son escuchadas y tienen que llegar a estos extremos para que nos acordemos que están ahí y que necesitan de nosotros? Muchas cosas para manifestarnos. Lo que nos toca a ti y a mí es rezar por nuestros hermanos chilenos, rezar como lo hemos hecho por nuestros hermanos venezolanos y lo seguimos haciendo, por nuestros hermanos ecuatorianos, también por las situaciones violentas que se han dado en Barcelona. No podemos ser indiferentes. Hay que rezar, hay que pedir, pero también tenemos que caer en la cuenta, porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, tienes que poner las tuyas a remojar. No generemos aquí situaciones similares. Busquemos un diálogo real, un diálogo constructivo y un diálogo que ponga en realidad entre medio de las personas ese logo, esa palabra que nos enriquece, que nos ayuda a descubrir al otro, a ayudar al otro
y a comprender al otro. Vamos a la siguiente noticia y tenemos que el Papa Francisco dice: la oración es la condición indispensable para la misión. Esto lo hizo en el marco del rezo del Ángelus. El Papa destacó que la condición indispensable para vivir plenamente la misión es la oración, por lo que animó a rezar por los misioneros. Esto lo recordó justamente en el Ángelus de este domingo 20, en el cual se vivía el día de la iglesia, el día de la jornada misionera mundial. Un día importante en donde recordamos a los misioneros que han consagrado su vida por expandir, por llevar el Evangelio de Cristo. No a modo proselitista, como lo hemos dicho antes, pero sí con una visión y una misión apostólica. Misión que justamente significa ser enviado. Un misionero es el que es enviado. Y por lo tanto, tenemos que rezar por ellos para que se mantengan en la verdad, que se mantengan como lámparas encendidas para iluminar con la palabra de Cristo el mundo entero. El Papa decía también: para vivir plenamente la misión hay una condición indispensable, la oración. Una oración ferviente e incesante, según la enseñanza de Jesús proclamada en el Evangelio del día domingo. El día de hoy, dice el Papa, porque era domingo, recordemos ese Evangelio que nos hablaba de la viuda y el juez inicuo, en la que él cuenta una parábola sobre la necesidad de rezar siempre sin cansarse. Y aquí viene una cuestión, y el Papa nos lo va a decir más adelante, pero ahora viene la pregunta: ¿rezamos nosotros sin cansarnos? ¿Rezamos nosotros con estas características que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Iba a decir, ¿rezamos? Porque muchas veces nuestra vida cristiana se limita a la mera asistencia a la misa dominical, y después de esa hora dominical, que a veces buscamos que incluso si fuera de 40 minutos mejor, no tiene otra existencia propia para alimentarse, donde respirar, donde conseguir la fuerza para ser vivida. En el primer tip nos dice el Papa: la oración es el primer apoyo del pueblo de Dios para los misioneros, por su difícil tarea de anunciar y donar la luz, la gracia del Evangelio. El misionero no va con un mensaje propio, el misionero va como enviado, y el enviado no dice sus propias palabras, el enviado dice aquello que recibió de quien le envió. Por eso, todos nosotros que también tenemos el ser apóstoles a través del bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, la profecía es lo que cumple la parte de la misión, de la apostolicidad, de tener que dar ese mensaje de luz que es el Evangelio. Tenemos también la obligación de rezar por aquellos que han consagrado su vida a esta misión. Y ahora dice: hoy es una bella ocasión para preguntarnos, y aquí viene la cuestión que nos pone el Papa: ¿rezo por los misioneros? Dice: ¿rezo por aquellos que van lejos a llevar la palabra de Dios con el testimonio? Y dijo el Papa: pensemos, es decir, tomémonos un momento en silencio para reflexionar y decir: yo me acuerdo de rezar por los misioneros. Yo me acuerdo de rezar por aquellos que tienen el encargo de llevar el mensaje evangélico, incluso a pueblos que todavía no conocen la verdad de la fe. Una iglesia que sigue en crecimiento, pueblos que en África y en otros lugares
de Asia, por ejemplo, van creciendo de una manera impresionante en estos tiempos. ¿Rezamos por ellos? ¿Rezamos por los que están perseguidos? En el siguiente tip nos dirá el Papa, en este tiempo, es una ocasión favorable para que cada persona bautizada sea más consciente de la necesidad de cooperar en la proclamación de la palabra. Lo que antes les decía, todos nosotros como bautizados, en cierta forma, tenemos la misión. Por eso se nos hace el efetá, es decir, que se abran nuestros oídos, que se destrabe, que nuestra lengua, que se abra para proclamar la palabra evangélica. Tenemos un envío. Pero ese envío es primero, como decía el Papa, de los misioneros, con el ejemplo de vida. Después, si es necesario, con la palabra. En el cuarto tip nos dirá el Papa, en este tiempo marcado por una globalización que debería ser solidaria y respetuosa de la particularidad de los pueblos, nos encontramos, en cambio, con que se sufre todavía la homologación de los viejos conflictos de poder. Y se utiliza la globalización como una forma de imperialismo. Se utiliza la globalización como una forma de unificación, no de unidad. La unidad se consigue en la diversidad, pero la unificación quita la diversidad y pone el uniforme. Tú tienes que pensar como yo, porque esto es lo que tiene que ser. Y eso no es ser apóstoles, eso no es dar crecimiento. Eso es lo que está sucediendo hoy en muchos sitios, en el mundo entero, a causa de esta globalización que está utilizada como una forma de imperialismo. Un imperialismo que entra a través de la cultura, un imperialismo que entra a través de los medios de comunicación imponiendo sus ideas. Un imperialismo que ya no conquista tal vez a través de las armas, pero que ha conseguido una conquista mucho más fuerte a través de la cultura, de las ideas. Y el Papa nos dice, confío a la Virgen María, Madre de todas las personas, que acompañe y proteja a cada misionero, a los que son misioneros del Evangelio. Pidamos, en este mes, estamos todavía en el mes de las misiones, hemos celebrado el domingo pasado el mes de la jornada misionera universal. Pidamos por los misioneros, pidamos por aquellos que tienen ese encargo, ese envío para dar a conocer la verdad. Pidamos para que, como dice el Papa, la Virgen les acompañe y les proteja siempre. Les invito a que hagamos una breve pausa. Vamos a escuchar en esta pausa la intención del apostolado de este mes y enseguida retornamos caminando con el Papa. Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. Mi sangre no cayó en vano, ni tampoco mis heridas.
ni las llagas de mis manos, los golpes de mis mejillas. Tenían razón los dolores, las espinas de mi frente, el dolor de los azotes, tantas burlas de la gente. Valió la pena mi sangre y mi condena, todos mis sufrimientos tenían razón. Valió la pena el dolor y la muerte, que la cruz hoy me haga fuerte, tiene razón. Y toda la sangre injusta, los azotes y los clavos, el camino del suplicio, liberando a los esclavos. Mi muerte es por los malvados, también por los asesinos, por los niños y las madres. No solo es por mis amigos, valió la pena mi sangre y mi condena, todos mis sufrimientos tenían razón. Valió la pena el dolor y la muerte, que la cruz hoy me haga fuerte, tiene razón. Y cuando usted esté crucificado, valió la pena. Y después del rezo del Ángelus, al finalizar el rezo del Ángelus, el día domingo, el Papa Francisco animó a seguir el ejemplo del beato Alfredo Cremonesi para ser operadores de fraternidad y misioneros valientes en todos los ambientes. Santo Padre recordó que este sacerdote mártir, miembro del Instituto Pontificio para las Misiones Extranjeras, fue beatificado el día anterior en la ciudad de Crema, al norte de Italia. Fue un incansable apóstol de la paz, dijo el Papa, y un testigo celoso del Evangelio hasta el derramamiento de la sangre. También animó para que su ejemplo nos empuje a ser operadores de fraternidad y misioneros valientes en todos los ambientes. El beato Alfredo Cremonesi fue asesinado en 1953 en lo que era Birmania, en aquella época, hoy Myanmar, un país que el Papa visitó, podríamos decir recientemente, junto con Bangladesh, en diciembre y noviembre de 2017. Fue asesinado porque era testigo de los desmanes que estaban sucediendo. No tuvo miedo, dio su vida como apóstol, como misionero. Por eso, para que nuestros misioneros tengan este valor, no podemos dejar de rezar por ellos. Ya no vámonos al tuit. El Papa Francisco recordó con un emotivo tuit a San Juan Pablo II. El tuit está compuesto de la siguiente frase: debemos dar gracias a Dios por todo el bien realizado en el mundo
y en los corazones mediante las palabras, las obras y la santidad de Juan Pablo II. Recordemos siempre su llamamiento, dijo el Papa, abrid las puertas a Cristo. Es interesante ver esta perspectiva que el Papa nos propone. Dar gracias a Dios por la vida de San Juan Pablo II, que ha hecho un bien enorme en todo el mundo, no solo en la Iglesia. ¿Y por qué? Pues porque fue un misionero de ley, porque fue un hombre de profunda oración, porque San Juan Pablo II vivió su vida para los demás, para hacer el bien, a imitación de Cristo. Nos dice el apóstol, pasó su vida por el mundo haciendo el bien. Y eso fue lo que imitó San Juan Pablo II. Por eso dice, hizo el bien, es decir, ha realizado mucho bien en el mundo y en los corazones mediante su palabra, mediante su obra, mediante su santidad. Si queremos cambiar al mundo, seamos santos. Cuando Lenin vio lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido en Rusia para la implantación del comunismo, dijo, en realidad aquí lo que hubiésemos necesitado eran 4 Franciscos de Asís. Y con eso hubiéramos logrado cambiar Rusia. Por eso también no nos olvidemos de ese llamamiento de San Juan Pablo II, abrid las puertas a Cristo. Abrid las puertas del corazón, abrid las puertas de vuestras almas, de vuestros entendimientos, para que ese encuentro con una persona, como dijo nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que no es un encuentro intelectual, sino que es un encuentro interpersonal, a través de la apertura del corazón, se transforme en nosotros en una auténtica misión, que seamos capaces de acoger a los hermanos que nos rodean. Y la siguiente noticia nos dice que el Papa saluda a una procesión del Señor de los Milagros en Roma. Tenemos algunas imágenes de video que vamos a ir viendo mientras comentamos esta misión, también algunas fotografías. Pero quiero centrarme en el mensaje que el Papa dijo. En particular saludo, este saludo vino después también del rezo del Ángelus, el día domingo. En particular saludo y bendigo con afecto a la comunidad peruana en Roma, aquí reunida con la venerada imagen del Señor de los Milagros. Dijo el Papa en italiano al concluir el rezo del Ángelus y añadió en español para que todos los que estaban allí en esa procesión lo comprendieran. Conserven siempre la fe a las tradiciones de su pueblo. Esa fe simple, esa fe sencilla que nuestro Papa Francisco siempre ha resaltado, esa fe popular que nos hace salir en multitudes en estas procesiones del Señor de los Milagros, también en estas, aquí en el Cusco, que estamos prontos a celebrar el domingo 27, al Señor de los Temblores, esos cultos populares que nos llevan a descubrir el amor de Dios a través de sus imágenes, a través de estos Cristos crucificados que nos dicen, te amé no de broma, te amé en serio, di hasta la última gota de sangre por ti. Vamos a la siguiente noticia y el Papa dice que cristianos ayuden a la gente de mar para conocer a Jesucristo.
El Papa Francisco animó a los cristianos a ayudar a la gente de mar a conocer a Jesucristo y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, en el respeto y en la acogida recíproca. Así lo escribía el Santo Padre en un mensaje enviado con ocasión a la apertura a los trabajos de la 11ª Conferencia Mundial del de la Asociación Internacional de Cristianos del Mar, que se llevó a cabo del 21 al 25 de octubre en Taiwán, con el lema 50 años de trabajo junto a la gente del mar, los pescadores y sus familias. Esa gente del mar sencilla que tiene una devoción a Nuestra Señora del Carmen muy grande, porque es la patrona de los marineros, porque es esa estrella del mar. Este aniversario, dice el Papa, me ofrece la oportunidad de exhortarles a continuar con un espíritu ecuménico renovado, su servicio a la gente del mar. Encuentren formas de asistencia cada vez más eficaces para la gente del mar, para los pescadores y sus familias. Además, el Papa Francisco recuerda el mensaje que sigue siendo actual de la Carta Apostólica Stella Maris, escrita por San Juan Pablo II en 1997, en donde delineó las líneas fundamentales para el cuidado pastoral de las muchas personas que trabajan en el mar y sus familias, así como aquellos que viajan por el mar. En ese documento, dijo el Papa, mi predecesor invitó a trabajar para la gente del mar, para que tenga abundantemente los medios necesarios para llevar una vida santa. La santidad que no está reñida con nadie, con ningún trabajo y con ningún sitio. Una santidad que, podríamos decir, nace de la vida del mar, de 12 apóstoles, cuales la mayoría de ellos eran pescadores. Es decir, ¿qué más cercano al Evangelio que la gente que trabaja en el mar? Pues ojalá que tomemos muy en serio estas palabras de nuestro Papa Francisco y las hagamos vida. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Agradecerles por habernos acompañado, agradecer la asistencia técnica de Juan Carlos Ucamaita, que ha hecho posible que este programa llegue a sus hogares, y recordarles, la semana que viene los esperamos en este espacio en donde vamos caminando con el Papa. Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa.